Hola, bienvenidas. Me han dejado varios comentarios diciendo que te deja un vestido con princesa. Bueno, y aquí les muestro el resultado. Para sacar este estilo me inspiré en esta foto digital. Y ahora ya puedes agarrar la membresía en mi canal. Con esto tendrás acceso a videos exclusivos solo para miembros cada mes. Y podrás seguirme en mis redes sociales para mandar tu foto favorita, la cual quieras que convierta en un hermoso diseño de crochet. Aprenderemos juntas diferentes puntadas y técnicas para tejer, y con estos conocimientos podrán crear hermosas prendas para sus hijas, nietas o incluso para vender. Tendrás prioridad al responder tus comentarios, y todo esto por tan solo $2.99 al mes, porque juntas podemos hacer maravillas con las agujas y el hilo. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a tomar las medidas de esta manera. Vamos a tomar el contorno de pecho. De ese tamaño vamos a hacer las cadenitas. Si la niña tiene 6 meses, hacemos lo mismo. Si la niña tiene 2 años, hacemos lo mismo. Si la niña tiene 6 años, hacemos lo mismo. Para hacer el vestido voy a utilizar este hilo que es 100% acrílico. Voy a estar usando el gancho número 5. Este hilo tiene un grosor del número 4. Para una niña de 6 meses, ocupé 100 gramos del blanco y 60 del rojo. Voy a hacer 73 cadenitas. Aquí ya tengo mis 73 cadenitas. Ahora voy a saltar la primera cadenita y en la segunda voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. Así voy a continuar. En cada una de las cadenitas voy a hacer medio punto. Para la segunda vuelta vamos a subir con 3 cadenitas y volteamos nuestro tejido. Ahora pasamos este punto, en el segundo vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a usar los siguientes 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, para formar nuestro primer motivo. Vamos a dejar pasar este, en el siguiente vamos a hacer un punto alto y un punto alto en los siguientes 2 puntos, 1, 2. Ahora vamos a hacer un punto alto en este que dejamos libre. Vamos a hacer un punto alto jalado. Entonces hacemos lazada, agarramos la hebra y estiramos. Aquí vamos a cerrar 2 cadenitas y 2 cadenitas. Volvemos a repetir, dejamos pasar un punto y en los siguientes 3 vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3. Nos regresamos al punto que dejamos libre para formar el punto alto jalado. Sacamos 2, sacamos 2 y volvemos a repetir. Es lo mismo que hicimos acá. Vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta llegar hasta el último punto. Así es como luce nuestra puntada. Ahora aquí ya llegamos al final. Vamos a hacer en los 2 últimos puntos que tenemos libres, vamos a hacer punto alto. 1, 2. Para la segunda vuelta subimos con una cadenita y volteamos nuestro tejido. Ahora en esta segunda vuelta solo vamos a hacer medio punto por toda la orilla hasta llegar hasta la última cadenita. Así voy a continuar haciendo medio punto. Al finalizar la vuelta vamos a subir con 3 cadenitas, volteamos nuestro tejido y en la siguiente cadenita dejamos pasar esta primera, en la segunda un punto alto. Ahora aquí volvemos a repetir el motivo. Vamos a agarrar 1, 2, 3, 4 puntos, dejando este libre y en los siguientes 3 un punto alto. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer el punto alto en el punto que dejamos libre. Jalamos la hebra y cerramos. Volvemos a repetir, dejamos este libre, en el siguiente hacemos punto alto. 1, 2, 3. Ahora hacemos el punto jalado. Terminando esta vuelta vamos a repetir la que hicimos aquí, la número 3, de medio punto. Después vamos a continuar con esta. Vamos a ir alternando la vuelta de medio punto. Esto lo vamos a hacer las vueltas que deseen. Depende qué tan ancho quieran la blusa del vestidito. Aquí ya terminé la blusa del vestidito. Miren qué bonita se mira esta puntada.
Entonces, ya teniendo la blusa lo ancho que queremos para el vestido, esta va a medir 13 centímetros o 5 pulgadas. Ahora le vamos a hacer aquí 3 vueltas de medio punto para ponerle botones o un zipper, lo que le quieran poner. Miren lo bonita que se mira. Aquí ya le hice las vueltas de medio punto. Miren cómo queda. Ahora vamos a empezar con lo largo del vestido, lo blanco. Ahora, para empezar lo de abajo del vestido, voy a estar usando el gancho número 5 y voy a agarrar este punto de los que hicimos de medio punto para poner los botones o para poner el cierre. Entonces aquí voy a asegurar primero mi hilo con una cadenita y voy a subir con 2 cadenas más para formar un punto alto. En este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer una cadenita, voy a pasar a la siguiente cadenita del otro lado. Aquí es en donde hicimos las 3 vueltas de medio punto. Entonces voy a agarrar el primero y voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Aquí ya formé mi primer abanico. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a pasar estas cadenitas de medio punto que hicimos, y aquí tengo los 2 puntos altos que hicimos cuando estábamos formando los motivos. Entonces me voy a pasar al segundo, aquí arriba voy a hacer 1, 2, una cadenita y vuelvo a hacer 2 puntos altos, y aquí ya tengo formado mi segundo abanico. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a pasar 1, 2, 3, y en el 4 aquí en este espacio voy a hacer el abanico de nuevo de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. 1, 2, hago una cadena y paso 1, 2, 3, y en el 4 voy a hacer 1, 2, una cadena y 2 puntos altos. 1, 2, y vuelvo a repetir lo mismo por todo alrededor. Al terminar la vuelta vamos a cerrar en este primer punto con punto deslizado. Ahora nos vamos a deslizar al centro de este abanico. Me deslizo 1 y hago medio punto en el centro. Ahora voy a subir con 3 cadenitas para formar mi primer punto alto, y voy a hacer un punto alto, una cadena y 2 puntos altos. 1, 2. Ahora voy a hacer 2 cadenas, paso al abanico y hago un abanico. Ahora hago 2 cadenas y me paso al siguiente abanico y hago un abanico de 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos. 1, 2. Hago 2 cadenas, paso al siguiente abanico para formar un abanico de 2 puntos altos, una cadena, y 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenas y vuelvo a repetir el abanico. Así voy a continuar por todo alrededor. En esta vuelta estamos haciendo 2 cadenitas de separación entre abanico y abanico. Al terminar la vuelta hacemos las 2 cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizado. Volvemos a deslizarnos. 1, y aquí en el centro hacemos medio punto. Subimos con 3 cadenitas para el punto alto, formamos un punto alto, una cadena y 2 puntos altos, y sería nuestro primer abanico. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 3 cadenitas y nuestro abanico. 1, 2, una cadena, 1, 2 puntos altos, y volvemos a repetir el abanico. Entonces esto es lo que vamos a continuar haciendo por todo alrededor. El abanico, 3 cadenas, abanico, por todo alrededor. Al llegar aquí cerramos con punto deslizado. Aquí ya tengo avanzado el tejido, pero no se preocupen porque les voy a explicar muy bien lo que vamos a hacer. Aquí hicimos una cadenita en la primera vuelta, después 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegué hasta la número 7, 7 cadenitas de separación entre abanico y abanico.
En la vuelta número 8 volví a hacer 7 cadenitas de separación entre abanico y abanico. En la vuelta número 9 hice 8 cadenitas. Entonces a partir de la vuelta número 9 vamos a hacer 8 cadenitas de separación. Las vueltas que ustedes necesiten para lo largo del vestido. Ya no vamos a aumentar cadenitas, vamos a hacer solamente 8 cadenitas de separación. Ustedes deciden qué tan largo quieren el vestido, porque recuerden que va a llevar en la orilla estas hermosas florecitas. Entonces tiene que haber espacio para las flores estas y para el holán de la muñeca. Y esta florecita mide 9 centímetros y medio. Ya que tenemos el largo deseado del vestidito, ahora le vamos a hacer esta orilla. Es muy fácil de realizar. Vamos a hacer medios puntos, 1, 2, 3. Aquí vamos a subir con 3 cadenitas y en este último medio punto vamos a hacer punto deslizado. Hacemos 3 medios puntos, 2, 3. Subimos con 3 cadenitas y volvemos a hacer en el último punto un punto deslizado. Continuamos haciendo lo mismo, 1, 2, 3, 3 cadenitas y volvemos a hacer el punto deslizado en el mismo espacio del último punto. Ahora continúo con medios puntos, 1, 2 y 3. Aquí vuelvo a subir y repito lo mismo por todo alrededor y miren qué bonita queda esta puntada y es muy fácil de hacer. Ahora aquí al vestido ya solamente le voy a poner un zipper, pero si ustedes le quieren poner botones le pueden hacer botones. La manga va a ser muy fácil de realizar. Vamos a asegurar nuestro hilo con una cadenita y vamos a hacer 15 cadenitas, 2, 3, 7, 10, 15. Ahora vamos a marcar con el dedo la última cadenita. Aquí vamos a subir con 2 cadenas más y nos regresamos a la que tenemos marcada en la siguiente. Y hacemos un punto alto. Ahora vamos a ir haciendo puntos altos sobre cada cadenita. Aquí ya terminé los puntos altos, tengo 15 en total. Voy a subir con 3 cadenitas, 1, 2, 3, volteo mi tejido y voy a hacer un punto alto dejando esta cadenita libre en la siguiente, un punto alto. Así voy a continuar haciendo puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Al llegar al último punto no voy a cerrar porque voy a cambiar de color. Entonces aquí cierro con el color blanco y jalo la hebra. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenas y voy a voltear mi tejido. Voy a pasar este primer cadenita y en la segunda voy a hacer un punto alto. Y empiezo a hacer puntos altos. En cada punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora aquí ya tengo 2 vueltas con el color blanco. Y no voy a cerrar porque voy a regresar el color rojo. Entonces agarro el rojo y cierro. Aquí subo con 1, 2, 3 cadenas y volteo el tejido y empiezo a tejer en la segunda cadenita. Esta es la primera cadenita. Entonces paso a la siguiente. Y así voy a continuar tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a hacer 2 vueltas de rojo, 2 vueltas de blanco. Así voy a continuar hasta completar 16 vueltas. 2 de blanco y 2 de rojo. Así me voy a ir hasta tener 16 vueltas. Estas 2 vueltas cuentan por una. Ya que tenemos las vueltas suficientes, yo la dejé en 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a cerrar. Entonces agarramos las 2 orillas y solamente vamos a hacer punto deslizado por toda la orilla, agarrando las 2 partes. Esto es lo que vamos a hacer por toda la orilla hasta cerrar toda esta parte. Ya que cerramos, ahora vamos a tejer por toda la orilla de la manga para irla encogiendo. Entonces subimos con una cadenita y vamos a agarrar la cadenita que está dividiendo los 2 puntos altos en el centro y hacemos medio punto.
pasamos aquí en este espacio, en esta cadenita que divide los dos puntos altos, medio punto. Pasamos a esta, medio punto. Así vamos a continuar, solamente medio punto en la cadenita que divide los puntos altos. Aquí tenemos una que divide estos dos, aquí tenemos otra que divide estos dos. Así por todo alrededor. Entonces de aquí pasamos a esta que divide los dos rojos, medio punto. Ahora esta que divide el blanco y el rojo, ahora el que divide el blanco y el blanco, y así vamos a continuar por todo alrededor. Ya que le dimos toda la vuelta, cerramos con punto deslizado una cadena, medio punto en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos, y en el número 5 lo vamos a hacer sin cerrar. Pasamos al número 6, cerramos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, este sin cerrar, y el 6, y cerramos juntos. Esto vamos a hacer por todo alrededor. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado. Ahora le vamos a hacer, si esto que quedó abierto es suficiente para el bracito de la niña, así déjenlo. Si no, le pueden hacer más grande o viceversa. Si notan que eso está muy grande, entonces vayan disminuyendo otra vuelta más. Pueden hacer 6 medios puntos, o póngale 7 para que no se cierre tanto. Póngale 7, y en el 8 y el 9 los juntan por todo alrededor. Entonces ya que tenemos así, subimos con una cadena, pasamos al siguiente punto, medio punto. Es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Vamos a hacer esto por 2 vueltas más. Terminamos esta, cerramos y volvemos a empezar una más. Entonces ya que tenemos las vueltas de medio punto, vamos a subir con 3 cadenitas. En la misma cadenita vamos a hacer punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos, 1, 2, 3. Subimos con 3 cadenitas, y aquí en el mismo punto, punto deslizado. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 3 cadenitas, punto deslizado en el mismo punto. Eso es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Y aquí ya tenemos nuestras manguitas. Y así es como nos queda el vestido. Ya no nos falta pegar las manguitas, pero miren qué hermoso queda. Ustedes pueden usar los colores que más les agrade. Recuerden que yo les traigo la idea, pero ustedes siempre lo pueden mejorar. Para tejer la muñeca voy a ocupar hilo rojo y blanco de la misma marca, que es este, de un grosor número 1, y es 100% algodón mercerizado. Voy a estar usando el gancho 2.25 para el vestido de la muñeca. Para formar el cuerpecito de la muñeca voy a estar usando el gancho 1.25. El hilo es la misma marca que el rojo y el blanco del vestido, solo que este color café es un grosor número 0. Entonces, para empezar la muñeca vamos a hacer 18 cadenitas. Ya que tenemos las 18 cadenitas, vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a empezar a tejer en espiral. No vamos a hacer punto deslizado al cerrar las vueltas. Simplemente vamos a continuar tejiendo 18 puntos hasta completar 5 vueltas. Entonces aquí me paso a la primera cadenita y es mi primer punto. Entonces aquí ponemos un marcador para que no se nos pierda el punto. Y continuamos tejiendo hasta tener 5 vueltas. Ya que tenemos las 5 vueltas, vamos a cortar el hilo para empezar a tejer con otro color, que es el rojo. Entonces vamos a hacer el primer punto con el rojo. Ahora vamos a continuar tejiendo medio punto sobre cada punto. Aquí ya tengo la primera vuelta con el color rojo. Ahora voy a continuar tejiendo. No voy a hacer el punto deslizado. Este es mi primer punto. Hago medio punto y aquí se voy a poner marcador y voy a continuar tejiendo. Esto lo voy a hacer
por 4 vueltas. Ahora, ya que terminamos las 4 vueltas, lo vamos a dejar a un lado porque vamos a regresar con el hilo color piel, porque ahora le vamos a tejer sus manitas. Vamos a hacer un aro mágico y vamos a asegurar nuestro hilo. En el centro vamos a hacer 7 medios puntos, 2, 4, 6, 7, y vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a subir con una cadenita y vamos a hacer un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 5, 7. Vamos a hacer una vuelta más. 1, 5 y 7. Ahora aquí vamos a formar el dedo pulgar. 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos a regresar con punto deslizado. Ahora vamos a volver a tejer 7 medios puntos. Pasamos al siguiente punto. Hacemos 1, 2, 4, 5, 6, 7. Volvemos a hacer una vuelta más de 7 medios puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo de la misma manera por 5 vueltas. Ya que tenemos las 5 vueltas, vamos a empezar a disminuir. Entonces vamos a hacer un punto y en el siguiente agarramos 1, 2 y cerramos. El siguiente un punto, el siguiente agarramos 1, 2 y cerramos. Por último hacemos un punto, hacemos una cadenita y cortamos, y aquí ya tenemos sus manitas. Ahora las vamos a pegar. Ahora agarramos el cuerpecito de la muñeca y este es el último punto que hicimos. Aquí vamos a pegar la manita. Entonces vamos a agarrar este punto y el último punto que se hizo en la manita. Ahora vamos a continuar tejiendo por todo alrededor con medio punto. Ya tejí 10 medios puntos contando con el de la manita. Vamos a pegar la siguiente manita de la misma manera. Agarramos el último punto y empezamos a tejer. Pasamos ahora de este lado y vamos a tejer medio punto por todo alrededor. Aquí ya le tejí por enfrente. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a agarrar el punto del brazo, agarramos el punto del cuerpecito de esta manera. Vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente, hacemos medio punto, hacemos uno más y en este vamos a hacer la disminución. Vamos a agarrar un punto, 2 y cerramos. Volvemos a hacer 3 medios puntos, 1, 2, 3 y volvemos a hacer una disminución. Ahora volvemos a hacer 3 medios puntos y así vamos a continuar por todo alrededor. Así nos vamos a ir tejiendo 3 puntos y una disminución. Ahora aquí ya llegué a 10 puntos. Estos 10 puntos los voy a continuar tejiendo por 3 o 4 vueltas. Ahorita les digo cuántas, para que forme el cuello. Aquí tengo ya 3 vueltas, le hice para el cuellito con 10 puntos. Ahora en esta vuelta vamos a hacer aumento en cada punto. Vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto. Al final debemos de tener 20 puntos. Entonces pasamos al primer punto y hacemos 1, 2. Así vamos a continuar haciendo 2 medios puntos en cada punto. Al final vamos a tener 20 puntos. Aquí ya terminé la vuelta y tengo 20 medios puntos. Ahora en esta siguiente vuelta vamos a hacer un punto y un aumento, un punto y un aumento, para al final tener 30 medios puntos. Entonces voy a pasar al primer punto. Este es mi primer punto, hago medio punto. En el siguiente voy a hacer 2 medios puntos, 1, 2. En el que sigue voy a hacer un medio punto. Así vamos a continuar. Un punto,
un aumento, un punto y un aumento por todo alrededor. Al finalizar la vuelta número 2, aquí ya tengo mi primer punto de la vuelta número 3. Le puse el marcador para no perder el punto. Entonces, en el primer punto hacemos medio punto, en el siguiente medio punto y en el tercero vamos a hacer un aumento. 1, 2. Hacemos 1, 2 y en el tercero un aumento. 1, 2. Así vamos a continuar. Al finalizar la vuelta vamos a empezar a hacer medio punto sobre cada punto. Ya no vamos a hacer aumentos, solo medio punto sobre cada punto. Esto lo vamos a hacer por 5 vueltas. Aquí ya tengo las 5 vueltas y le empecé un ojito. Ahora vamos a hacer el siguiente ojo para que miren cómo lo podemos formar. Vamos a medir en dónde queremos los ojos. Ya que tenemos decidido en qué altura vamos a poner los ojitos, vamos a agarrar 4 puntos. Aquí es el primero en donde tengo la aguja y vamos a agarrar el de abajo, el de un lado y el de arriba. Ahí vamos a formar el ojo. Entonces sacamos el hilo, pasamos al punto de abajo y salimos por acá. Agarramos el siguiente punto y salimos por acá. Tenemos que rellenar ese cuadrito. Entonces ahora bajamos y pasamos por aquí. Y aquí ya están los dos ojitos de negro. Ahora vamos a agarrar el color, el color de ojos que le quieran poner para aquí alrededor. Solo un poco. Entonces ahora con el color azul voy a rellenar por esta orilla. Aquí arriba no, solo de aquí a acá. Lo meto por aquí y lo saco acá. Ahora por debajo salimos acá atrás. Cuidado con la manita. Podemos hacer así. Así lo dejamos y nos pasamos al siguiente ojo. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora le vamos a poner un poco de cafecito aquí por debajo. Ahora con el blanco le vamos a poner en esta parte solo un poco y nos vamos a pasar acá. Le voy a poner más. Ahora aquí en el centro de lo negro le vamos a hacer con una pintura para tela una gotita blanca. Se lo pueden hacer con un pedazo de hilo. Ahora en esto azul le vamos a hacer unas rayitas, solo un poco, para darle más vida al ojo. Ahora vamos a volver al hilo negro. Vamos a sacar el hilo en donde tenemos lo blanco. Vamos a meter la aguja. Metemos la aguja en donde termina lo blanco y la sacamos en donde termina lo blanco. Ahora regresamos. Ahora nos pasamos al siguiente y sacamos en donde termina lo blanco. Ahora nos vamos a venir más o menos aquí. No va a ser el ojo completo, como a medio camino.
Ahora lo sacamos por aquí dejando este pequeño espacio libre. Ahora nos regresamos al espacio libre y lo sacamos por este espacio, por debajo. Así. Ahora lo metemos por aquí de nuevo y lo sacamos acá, en el siguiente punto. Ahora lo metemos de nuevo y lo sacamos aquí. Ahora le vamos a hacer su pestaña. Le hacemos una más. Ahora cerramos aquí. Sacamos por este lado. Ahora hacemos una línea aquí. Y de esta manera nos queda su ojito. Ahora hacemos lo mismo de este lado. Y aquí ya tenemos sus dos ojitos. Ahora le vamos a hacer 3 vueltas más de medio punto. Pero le voy a poner más pestañas porque así no me gusta cómo queda. Aquí ya le puse más pestañas. Solamente vamos a pasar el hilo por aquí. Solamente vamos a pasar el hilo por el siguiente punto, luego en este y así vamos a continuar. Ahora le vamos a hacer su cejita. Vamos a pasar una vuelta, vamos a hacérsela más o menos aquí, dejando esta vuelta libre aquí más o menos. Hacemos lo mismo de este lado. Y aquí ya tenemos sus cejitas. Ahora sí vamos a hacer una vuelta más de medio punto y vamos a cambiar el color. Vamos a escoger el color que queremos para su cabello para ir cerrando con ese color. Aquí ya le di una vuelta más de medio punto. Ahora voy a empezar con el color negro, que es el cabello que yo le voy a poner. Entonces hago mi primer punto con el color negro y voy a hacer 1, 3 y voy a pasar uno y en el siguiente hago medio punto. Y aquí ya tenemos la primera disminución. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, paso 1 y en el siguiente medio punto. Vuelvo a hacer 3 medios puntos y una disminución. Así voy a continuar por todo alrededor. Y voy escondiendo las hebras. Al llegar al primer punto no vamos a cerrar, vamos a continuar tejiendo de la misma manera. Esto lo vamos a hacer hasta cerrar la cabecita, pero antes debemos de ponerle el relleno. Entonces la vamos a rellenar para continuar cerrándola. Ahora con un hilo del mismo color vamos a hacerle su nariz. Estoy agarrando este medio punto que queda en el centro de los dos ojos. Ahora voy a pasar por debajo de las hebras que puse. Paso uno más. Pasamos de nuevo. Ahora la paso por debajo y lo voy a sacar más o menos aquí.
Ahora lo voy a insertar por aquí. Ahora lo paso aquí y me paso al siguiente ojo. Y ahora aquí lo meto hacia adentro y lo saco por un lado. Darle un poco de profundidad a los ojos. Ahora sacamos por este lado. Ahora sí cortamos el hilo y le vamos a hacer su boquita. Ahora le vamos a formar una sonrisa. Vamos a empezar por detrás de la mona y vamos a medir en dónde es que vamos a poner la boquita. Más o menos en donde empieza lo blanco. Vamos a pasar estos puntos y en los siguientes. Ahí vamos a sacar la aguja. Ahora vamos a agarrar un punto hacia adentro y lo sacamos por un lado. Ahora amarramos con la hebra que dejamos por detrás. Nos pasamos ahora de este lado. Y volvemos a insertar en un punto de aquí de al lado. Y sacamos en donde tenemos la hebra. Jalamos un poco, volvemos a amarrar. Aquí ya le formamos la sonrisa. Ahora vamos a sacar los cachetitos. De esta manera, y ahora aquí le vamos a poner una boquita. Solamente escondemos los hilos. Y cortamos. Para la boquita le pueden poner el color que más les agrade. Yo voy a poner la roja. Entonces voy a sacar la hebra por aquí. La regreso acá. Salgo por el primer punto. Qué hermosa boquita le quedó a la muñeca. Ahora para el cabello vamos a cortar unas tiras del tamaño que ustedes gusten. Yo estas tiras las corté de 28 centímetros u 11 pulgadas. Y solamente las estoy metiendo en los medios puntos que hicimos de color negro. Entonces ya estando aquí, amarramos. Y eso hacemos por todo alrededor. Yo aquí le corté estos dos porque quiero que le quede por enfrente estos mechones. Le hacemos un nudo aquí atrás. Ahora vamos a trabajar en su vestidito. Entonces para empezar su vestidito, recuerdan que aquí le hicimos 18 puntos. Entonces vamos a agarrar 7 puntos de aquí de enfrente. Aquí ya puse el marcador en donde empiezan y terminan mis 7 puntos. Entonces voy a agarrar este punto y ahí voy a empezar. Voy a subir con 2 cadenitas para formar un punto alto. Paso al siguiente punto y vuelvo a hacer un punto alto. Eso es lo que voy a hacer en esta primera vuelta. Puntos altos. Al final debo de tener 7 puntos altos. Aquí ya tengo mis 7 puntos altos. Voy a subir con 1, 2, 3 cadenas, volteo el tejido y en el mismo espacio voy a hacer un punto alto. Paso al siguiente punto, voy a hacer 2 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer aumentos en cada punto. 2 puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior. Al terminar la vuelta voy a subir con 3 cadenas. Y para empezar la vuelta número 3 voy a hacer un aumento en el primer punto. Paso al siguiente, hago un punto alto.
Paso al siguiente, un punto alto. Aquí tenemos 2, 4, 5, 6 y en el siguiente un aumento, 1, 2. Ahora vamos a seguir tejiendo 1, 2, 6, 7 y aquí en este último un aumento. Y aquí ya tenemos la vuelta número 3. Ahora para la cuarta vuelta subimos con 3 cadenitas y vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, pasamos al siguiente punto, un punto alto, sin hacer cadena pasamos al siguiente, un punto alto y volvemos a hacer uno más. Entonces aquí tenemos 2 puntos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, pasamos al siguiente, 1, pasamos al siguiente, 2, pasamos al siguiente, 3, 2 cadenas, volvemos a hacer 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos hasta llegar al final para formar los 2 puntos altos, al igual que aquí como en donde empezamos. Ahora aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de estos espacios de 2 cadenitas. Ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, porque vamos a empezar a tejer la mitad del vestidito. Entonces paso al primer espacio, voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1, 2. Ahora en estos 3 puntos voy a agarrar el del medio y lo voy a hacer en relieve. Ahora paso al espacio, vuelvo a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1, 2. Vuelvo a agarrar el punto en relieve, paso al espacio y vuelvo a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1, 2. Ahora aquí tenemos 1, 2, 3 espacios y este es el número 4. De este lado 1, 2, 3 y este es el número 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este punto. Ahora subimos con 3 cadenitas, volteamos el tejido y vamos a trabajar en el abanico. Vamos a formar un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1, 2. Ahora el punto en relieve lo vamos a agarrar en relieve, pero esta vez por debajo, de esta manera. Pasamos al siguiente abanico y volvemos a formar el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Volvemos a agarrar el punto en relieve y pasamos al último abanico, formamos los 2 puntos altos, hacemos 2 cadenitas y 2 puntos altos, 1, 2. Ahora en este punto lo vamos a hacer un punto alto y así es como nos va a ir quedando. Ahora vamos a subir con 3 cadenitas, volteamos el tejido y volvemos a tejer en el abanico, el punto en relieve, abanico, punto en relieve. Cada vez que vamos por el lado derecho de la mona, en donde tiene su carita, vamos a hacer los puntos en relieve por arriba. Al voltearla van a ser por abajo. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Subimos con 3 cadenas y ahora esta vuelta va a ser diferente. Hacemos 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena y el punto en relieve. A partir de esta vuelta, que es la número 7, vamos a hacer una cadenita de separación entre punto en relieve y abanico. Lo vamos a hacer por 6 vueltas. Entonces volvemos a hacer una cadena, pasamos al abanico,
y volvemos a formar un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y hacemos una cadenita de separación, el punto en relieve, una cadena, el abanico, y aquí solo hacemos el punto alto. Esto lo vamos a hacer por 6 vueltas. Aquí ya tengo las 6 vueltas con una cadena de separación, entonces en total tengo 12. En la vuelta número 13 le vamos a cambiar, vamos a hacer nuestro abanico, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas, agarramos el punto en relieve, 2 cadenitas y hacemos nuestro abanico. Esto es lo que vamos a hacer por 5 vueltas. Ahora vamos a estar haciendo 2 cadenitas entre punto en relieve y abanico, de esta manera, por 5 vueltas. Entonces, para empezar esta parte, agarramos este punto para empezar a partir de aquí hacia acá. Entonces subimos con 1, 2, 3 cadenas y nos pasamos al espacio para formar nuestro abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora agarramos el del medio para hacerlo en relieve. Nos pasamos al espacio, un abanico más. Ahora volvemos a agarrar el punto en relieve y volvemos a hacer nuestro último abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora nuestro último punto. Ahora nos vamos a regresar, lo vamos a hacer por 6 vueltas. Aquí ya tenemos las dos partes del vestido. Ahora le vamos a trabajar por toda la orilla. Aseguramos nuestro hilo y subimos con 3 cadenitas. Ahora aquí tenemos los 2 puntos altos, vamos a agarrar el segundo, y vamos a hacer un punto alto. Pasamos al espacio, hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3. 3 cadenitas y 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ahora hacemos un punto alto en este punto alto. Ahora vamos a dejar este libre y vamos a pasarnos al segundo punto alto. Aquí tenemos uno en este. Ahora en el espacio volvemos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 cadenitas. Volvemos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora volvemos a pasarnos a este punto alto para formar un punto alto. Ahora vamos a formar el abanico de 3 puntos altos, 3 cadenitas, 3 puntos altos. Ahora aquí tenemos el último punto alto, pero no lo vamos a hacer como normalmente lo veníamos haciendo, de esta manera. Ahora vamos a trabajar en el espacio. Vamos a esconder nuestra hebra. Aquí vamos a hacer 4 puntos altos. 4, 3 cadenitas, 4 puntos altos, 1, 3, 4. Ahora vamos a dejar este espacio libre y vamos a pasar al siguiente. Y vamos a repetir 4 puntos altos, 2, 4, 3 cadenitas. Volvemos a hacer 4 puntos altos. Así vamos a continuar saltándonos un espacio y trabajando en el siguiente. Aquí ya terminé esta parte. Hice un abanico, dejé un espacio, abanico, dejo el espacio, abanico, así hasta llegar hasta aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abanicos. Aquí tengo este espacio libre que pertenece a lo de arriba de la falda, no pertenece a los abanicos que empezamos a hacer. Recuerdan que hicimos 6, 6 y 5. Entonces este espacio pertenece a lo de arriba de la falda. Vamos a continuar tejiendo. Desde aquí nos pasamos a este primer espacio. Entonces vamos a tejer aquí, este lo dejamos libre, este lo tejemos, este no, este abanico, este no. Así vamos a continuar hasta llegar acá. Al final debemos de tener los mismos que tenemos acá. Ya que llegamos al punto alto, en esta orilla, en el espacio vamos a hacer el abanico, al igual que hicimos en este lado. Entonces continuamos tejiendo hasta llegar aquí. Al llegar acá
vamos a cortar el hilo porque vamos a regresarnos a esta parte. Ahora vamos a asegurar nuestro hilo en este primer punto alto. Vamos a subir con 3 cadenitas para un punto alto y una de separación. Ahora sobre este punto alto vamos a hacer un punto alto, una cadenita de separación, paso al siguiente punto alto, un punto alto, una cadenita de separación, paso al siguiente y hago un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora en el espacio del abanico vamos a hacer primero una cadena y hacemos 4 puntos altos separados por una cadena. Aquí se me terminó el hilo, pero ahorita voy a esconder estas hebras. Entonces ya tengo el primer punto alto, hago una cadenita, 2, 3 y 4. Aquí ya tengo los 4 puntos en el centro del abanico separado con una cadenita. Ahora vuelvo a hacer una cadenita, vuelvo a hacer en estos puntos altos un punto alto sobre cada punto alto separado por una cadenita. Ya que tenemos los 4 puntos, hacemos la cadenita, nos pasamos a los siguientes 4 puntos. Esto es lo que vamos a continuar haciendo por todo alrededor hasta llegar hasta esta esquina. Lo mismo que hicimos aquí, puntos sobre cada punto separado por una cadena. En el espacio 4 puntos altos separados por una cadena y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto. Aquí ya terminé todo el holán. Ahora le vamos a trabajar con el color rojo. Aquí en este primer punto vamos a asegurar nuestro hilo. Subimos con 3 cadenitas. Y en este primer espacio vamos a hacer medio punto. 3 cadenitas. Pasamos al siguiente espacio, medio punto. 3 cadenitas, medio punto. 3 cadenitas, medio punto. Así vamos a continuar haciendo esto hasta pasar este abanico y este otro. Aquí ya tengo los 2 abanicos y tengo 3 puntos más después de este segundo abanico. Entonces vamos a juntar el tercer punto de aquí hacia acá. Pasando el abanico tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Aquí arriba le hicimos 4 puntos. Entonces vamos a agarrar el tercer punto de aquí hacia acá. 1, 2, 3, aquí. Y después del abanico vamos a agarrar 1, 2, 3 para juntar de esta manera. Entonces en estos 3 cadenitas que hicimos y la hebra las vamos a juntar. Y hacemos medio punto. Ahora pasamos al siguiente espacio, medio punto. Aquí vamos a subir con 3 cadenitas y continuamos tejiendo. Tenemos que hacer 2 abanicos de nuevo, al igual que hicimos aquí, para volver a juntar de la misma manera. Esto es lo que vamos a seguir haciendo por toda la orilla hasta llegar hasta acá. Voy a tejer 2 más para mostrarles de nuevo cómo es que los vamos a juntar. Aquí ya tengo los 2 abanicos tejidos. Aquí está uno y el 2. Y tejí 3 puntos después de este segundo abanico. Ahora volvemos a agarrar 3 puntos de nuevo de este lado. En esta cadenita vamos a juntar. Una cadena, pasamos al siguiente espacio, medio punto. 3 cadenitas, pasamos al siguiente espacio, medio punto. Y así vamos a continuar, vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos aquí por todo alrededor. Una manera de no confundirse, pueden agarrar, por ejemplo, estos 2 motivos que vamos a tejer. Entonces, aquí está el abanico y aquí están los puntos altos. 1, 2, 3, 4. Nosotros necesitamos 3 puntos altos de aquí hacia acá. Entonces, pueden poner
el marcador y se pasan a este abanico, y entonces aquí cuentan 3 puntos de aquí hacia acá. Entonces tenemos 1, 2, 3 y aquí ponen el segundo marcador, y de esta manera ya saben en dónde van a juntar. Pueden seguir haciendo lo mismo en cada uno de los abanicos. Acá ponen otro, aquí y acá, y se van a los otros y vuelven a hacer lo mismo. Es una manera de no perder el tejido. Al llegar al centro de la muñeca vamos a juntar 2 solanes de esta manera. Ahora en el centro de estos dos, al igual que acá, no va a quedar este. Aquí no lo vamos a hacer. Este es el último de esta parte. Entonces formamos esta y formamos esta de esta manera. Para formar esta ruedita y este holancito estábamos tejiendo de 2 abanicos, 1 y 2. Pero aquí al llegar al centro vamos a tejer uno, lo cerramos y continuamos como le hicimos acá. Solamente aquí cambia. Aquí no va a quedar en el centro este holán. Entonces aquí en estas 3 cadenitas, las primeras 3 cadenitas que hicimos, y agarramos la hebra y cerramos. Ahora nos pasamos al espacio, tejemos 3 cadenitas y empezamos la puntada, y así es como nos debe de quedar. Ya esta parte va a quedar igual que esta. Entonces voy a continuar tejiendo como venía tejiendo hasta aquí, de igual manera hasta llegar acá. Entonces aquí ya tejí 2 abanicos y los voy a agarrar de la misma manera como le hice acá. Entonces 1, 2, 3, una cadena, me paso al siguiente espacio, subo con 3 cadenitas y empiezo a tejer de la misma manera hasta llegar hasta la otra orilla. Y aquí ya nos quedó el holán que estamos haciendo acá. Solamente en el medio cambia, aquí no hay holán, solo en los lados, y nos quedan estos 2. Y así es como nos quedó el vestido de la muñeca. Ahora ya solo falta adornarla, esconder las hebras